Generando Pues Samuel Esteban González, a ver. La generaba realizando más exportaciones que importaciones, profe. Sí, esa es la balanza comercial favorable. Perfecto. Esa es la balanza comercial favorable. Pero mi pregunta es, detrás de la exportación que viene, el flujo de dinero. Comercio. La importación. Samuel Esteban González, la Cámara, ¿el flujo de qué? Pues eso no lo dije yo, profe, pero yo creería que el comercio y el flujo de dinero. Es detrás del comercio viene el flujo de dinero. Yo lo decía del flujo de dinero, profe, pero cuando dije intercambio de mercancías es entendiendo el dinero como una mercancía, bueno, como lo percibí yo. Bueno, igual, sea como sea, es eso. ¿Sí? Cuando se exporta se recibe algo a cambio. ¿Qué es lo que se recibe? El pago por esa exportación. Y aquí el pago por esa exportación, ¿qué era? Dinero metálico. El metal, exactamente, el metal. Era el metal. Era el metal. Perfecto. Entonces, la balanza comercial favorable implicaba era que se acumulaba metal. ¿De acuerdo? Si se exportaba más, pues aquí, ¿qué es lo que está? La flecha negra son las importaciones, traemos bienes del bien B. La flecha azul son las exportaciones, enviamos bienes a B, de A a B. Y la balanza comercial favorable implica que como las exportaciones como la balanza comercial es favorable, es decir, que hay más exportaciones que importaciones, esta flecha azul, verdecita, la de arriba, el azul, implica flujo de capitales de B a A. La verde, que está debajo de la negra, implica flujo de capitales de A a B. Eso lo habíamos señalado, ¿cierto? ¿O no lo hayamos señalado? Sí, señor. Ok, listo. Entonces no estamos desentonados hasta lo que vamos. Entonces ahora fíjense en lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando en A hay un mayor flujo de metal? El metal era el dinero que hay en la economía. El dinero que sirve para adquirir los bienes de la economía. Entonces, de aquí surge una teoría que ustedes verán en macroeconomía, que es el paradigma de la economía hoy, de la macroeconomía hoy, que se llama la teoría monetarista. Esa teoría monetarista que ustedes verán en macroeconomía explica un fenómeno, y ese fenómeno es la inflación. Y la teoría monetarista hoy dice que la inflación es consecuencia de un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay inflación cuando hay mucho dinero en circulación en la economía. Obviamente ustedes verán en macroeconomía que hay otras razones que explican la inflación. A ver, Samuel, la cámara. Profe, es que tengo una duda porque según entendía yo la inflación no era algo positivo, o sea, es como una confusión. Según yo entendía la inflación era como la devaluación de la moneda. Tu cámara. Y ahí la tengo encendida, profe, no sé si no ha Bueno. cargado todavía.
Y lo que yo quería saber es, pues se supone que la circulación de dinero es algo positivo como para que sea consecuencia o Claro. conectada con algo negativo como con la inflación. Listo, Samuel. La circulación del dinero, ahorita lo vamos a explicar, es importante para la economía. Si no hubiera dinero, la economía no se movería. Pero ahí sí, como dice una cosa, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. En economía todo tiene que tener unos límites. Yo les señalé y ustedes lo verán cuando vean política económica o problemas y enfoques de desarrollo o cuando vean en macroeconomía, que no hay una sola política económica que sea inane. ¿Esto qué quiere decir? Es igual que cuando yo me tomo un medicamento me quita el dolor de cabeza, pero me puede afectar otras cosas. Lo mismo ocurre con la economía. Sí. Pues a la vacuna, a algunos les dice que se van a morir, que les metieron chips, que no sé qué, todas las pendejadas que están diciendo ahora. Pero decir que a uno le pongan una vacuna no tiene ningún efecto. Sí, tiene el efecto del pinchazo, de que cuando introduce el líquido le puede doler, como cualquier vacuna. A algunos, dependiendo del organismo, les puede ponérsele rojo el brazo, a algunos les puede generar algún tipo de cosas, pero no pasa nada. Es un efecto secundario y muchas veces el objetivo es más importante que los efectos secundarios. Eso que es efectos colaterales, son efectos colaterales. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Qué vergüenza con ustedes. Bueno, entonces, Samuel, ahorita hablamos de esa parte. Por ahí Johan estaba levantando la mano, señor. Sí, profe, pues es que, como bien lo decía usted, depende de la óptica donde se mire, ¿no? Porque, pues sí, hay personas hay quienes creen que la inflación es saludable para una economía porque generaría crecimiento, pero yo desde mi óptica y desde mi humilde punto de vista, me atrevería a decir también que es como disfrazar la misma, ¿no? Porque bien decían hace un par de meses, pues que Estados Unidos venía preveyendo, perdón, a inflación del 1.4%, del 2%, eso era la meta la meta que tenían para cada año, pero en los últimos años habían caído en una estanflación. Hasta este año, pues cuando consecuencia de estas ayudas, de esos paquetes de estímulo, se llama, que ha otorgado pues el gobierno de Trump y ahorita el gobierno de Biden con los 1.9 billones que ingresaron a la economía el mes pasado,
en el mercado, pues ya en enero se lograron una inflación del 1.4%. Entonces yo no sé qué tan saludable sea una inflación o y me mantengo en la hipótesis en que sí, y usted me corregirá, ¿no? En que esto también no es tanto generar crecimiento, sino es más como un disfraz o como un camuflaje a la misma para ver mejores indicadores y mejores, entre comillas, rendimientos, pero lo que se está haciendo, bien lo mencionaba alguien, es una devaluación de la moneda, pero es que esa misma evaluación se ha venido viendo desde los años 90, yo me atrevería a decir que desde el 71, cuando cuando el dólar estadounidense dejó de estar respaldado por oro para hacer dinero fiduciario, es decir, dinero que está respaldado con base en la confianza que tenga cada gobierno, es lo que tengo entendido, ¿no? Entonces, no sé, Sebastián, un paréntesis chiquito, ¿usted ya vio macro? Sí, sí, señor. ¿Y no vieron la teoría monetarista? ¿Usted la vio con quién? ¿Con Sergio? Sí, señor. ¿Y no vieron la teoría monetarista? No, señor. Ok, listo. Venga, hermano, aquí nos ponemos a especular y a hablar de cosas. Yo simplemente, usted como ya va más avanzado, tiene la visión diferente a como la tienen sus compañeros que apenas están desempollándose en esta vaina. Y yo hablo aquí de temas, inflación, yo no estoy diciendo que sea buena o que sea mala. De pronto cuando vean macroeconomía van a ver que la inflación estimula producción en corto plazo, que tiene unas cosas no aparentemente benéficas en ese sentido, según la teoría, que en el largo plazo es mala, pero aquí no estamos hablando de horizontes ni de corto ni de largo plazo, que usted ya los debe distinguir muy bien si vio macroeconomía. Entonces, simplemente yo estoy refiriéndome a una teoría que nació aquí, que se llama la teoría monetarista, y la teoría monetarista, como van a haber muchas, yo simplemente estoy haciendo un paréntesis. Una de las razones por la inflación es la parte de la teoría monetarista. Su compañero preguntó que es desvalorización de la moneda local, no devaluación, que es frente a una moneda extranjera. Entonces, lo que él dice es, sí, mi peso ahora vale menos en el sentido de que compro menos bienes. ¿Sí? Entonces, aquí, esto da origen, y como una de las razones por las cuales el mercantilismo eh, dio paso a otras escuelas o a otras escuelas económicas, fue justamente las inflaciones que se generaron al interior de las economías con balanza comercial favorable y a las inflaciones generalizadas que se dieron en Europa como consecuencia de los flujos de metales de América y de África, bueno, más que todo de América, que entraban por España. Pero aquí les voy a explicar una cosa que yo espero que usted haya visto en la teoría monetaria que aspiro el profesor Sergio Beltrán les haya enseñado, que no se haya circunscrito solamente al consenso de Washington, sino que hayan visto otra cosa que es el esqueleto de la macroeconomía. Bueno, listo. Entonces, Sebastián creo que fue quien preguntó, ahorita seguimos mirando esto. Entonces yo quiero que nos centremos en esta hipotética economía mundial que no son sino dos países. La flecha azul son exportaciones, la flecha verde, que no es una línea, sino una cabulla en el bolsillo de un muchachito, es los flujos de metales. Entonces yo exporto bienes e importo metales, por así decirlo, me ingresa metal. La roja, la negra es exporto bienes e importo metal. La vieja, importo bienes y exporto metales. Cuando yo compro, pago al exterior. Cuando yo vendo, me pagan del exterior, que son las dos flechitas verdes, que son los flujos monetarios. Entonces decimos que para el mercantilismo lo importante era tener una balanza comercial favorable. Y esa balanza comercial favorable de alguna manera tenía un efecto. Como el dinero que circulaba en aquel entonces, es decir, el dinero que circulaba en las economías era metal, si A tenía una balanza comercial favorable,
querría decir que su oferta monetaria, ¿qué es la oferta monetaria? La cantidad de dinero que hay en una economía. Y esa cantidad de dinero que hay en una economía, a continuación, con esta teoría monetarista, vamos a tratar de comprender de qué depende y quién lo crea. Entonces el dinero lo crean, lo verán ustedes en macroeconomía, dos agentes. Hoy, pues, uno se llama la banca central, que es el creador primario de dinero, y otro se llama el sector financiero, que es el creador secundario de dinero. Entonces, ubiquémonos aquí en A. Este país tiene una balanza comercial favorable, lo que indica que B tiene una balanza comercial desfavorable. El comercio mundial siempre está equilibrado. El que tiene favorable implica que hay uno que tiene desfavorable. Las cosas no se desaparecen. Si yo tengo una balanza, si en el mundo hay países superavitarios, hay países deficitarios. Y el déficit de unos es igual al superávit de otros. Y aquí eso no ha cambiado ni cambiará. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Balanza comercial favorable. Aumenta la oferta monetaria. La M se conoce como cantidad de dinero en la economía. Si aumenta la oferta monetaria y dadas las condiciones de esas economías, en el mercantilismo dijimos que lo que se buscaba era producir para exportar y que dado eso, se buscaba que al interior se consumiera muy poco. Y esa fue una de las razones que dijimos por las cuales los salarios eran bajos, porque se consideraba que si los trabajadores tenían altos salarios, eso iba a estimular la molicie. ¿Qué saben qué es molicie? O de pronto la haraganería, y entonces la producción iba a disminuir y por eso había menos bienes para producir. Entonces que la gente vivía con escasamente lo necesario. Muy bien, entonces cuando aumenta la oferta monetaria y ese aumento de la oferta monetaria genera que los precios de los bienes suban. Y suben para quienes compran esos bienes. En este modelo, perdón, ¿quiénes compran los bienes que produce el país A? ¿Qué hubo? El país, el mismo país A y el país B. Gracias, el país A y el país B, los consumidores de ambos países. Y si yo, estando en B, veo que el precio de los bienes en A es más alto ahora, ¿qué asumen ustedes que yo pensaré? Perdón. ¿Qué asumen que yo haré o que pensaré? ¿Qué creen que haré? Sebastián. Señor. ¿Usted qué haría si sabe que los precios a los que usted está comprando ahora le suben? Compro menos. Compra menos. Muy bien. O lo sustituyo, ¿no? Y lo mismo le ocurre a los compradores en A. Si yo ahora tengo que pagar más, voy a comprar menos. O, ¿qué otra cosa hago, Juan Sebastián? Joan Sebastián. ¿Qué otra cosa hago? Lo puedo sustituir. Listo. Sustituyo ese bien por otro cuyo precio no ha bajado. Espero que lo que le enseñaron en microeconomía todavía le sirva. Creo que sí. Entonces, ¿qué ocurría con los consumidores en A y con los consumidores en B? Como los precios en el país A subieron, los consumidores en ese país, ¿qué dijeron?
Yo no compro esos bienes que son más caros, sino o voy a comprar menos, o voy a hacer que lo sustituyo. ¿Por qué? Por un bien que le genere la misma Listo, lo del satisfacción. efecto sustitución no me lo cuente. Aquí concretamente entre A y B, ¿dónde no subieron los precios, Sebastián? Entre A y B, ¿dónde no subieron los precios? Sí, De producción, seguramente. los precios de los bienes, ¿dónde no subieron? Sí, Samuel, Pues, profe, ¿dónde no lógicamente, subieron? si, ¿Dónde? si A fue el que subió los precios, pues en el propio B no han subido. Listo, en B no han subido. Perfecto. Entonces, ¿qué harán los consumidores en A respecto de los bienes en el país no han subido? Simplemente compro allá. ¿Qué le pasó a las importaciones de A frente a B, consecuencia de la subida de los precios? Ya voy, Juan Pablo, ya voy. ¿Qué le pasó? Entonces, fíjense en lo siguiente. Como en A subieron los precios para ambos, entonces los de B van a decir, yo no compro en A porque es más caro. Lo sustituyo. Lo sustituyo porque A por producción local. ¿Qué pasó con las exportaciones de A frente a B cuando B dejó de comprarle porque era más caro? Que a lo mejor se redujo el precio. No estamos hablando no estamos hablando del precio, estamos hablando de las exportaciones cuando el precio fue más alto. Disminuyeron. Disminuyeron las exportaciones de A a B. ¿Y qué pasó con las importaciones en A cuando los compradores en A se dieron cuenta que en su país los precios eran más altos que en B? Pues aumentaron las importaciones. Aumentaron las importaciones. ¿Sí? Entonces, ese aumento de las importaciones en A y esa disminución de las exportaciones en A, ¿qué pasa con su balanza comercial? Empieza a ser deficitaria. Comienza a ser deficitaria. ¿Y qué pasó con la balanza comercial en B? Empieza, bueno, no sé si era deficitaria o era superavitaria, pero por lo menos empieza a tener más superávit. Bueno. Tiende al alza. ¿Cómo? Tiende al alza. Listo. Se vuelve superavitaria. Entonces, si ayer A era balanza comercial favorable, superavitaria, ese mayor flujo de metal condujo a que aumentaran los precios. Esa subida de los precios desestimuló las exportaciones y estimuló las importaciones en A. Es decir, lo que ayer era superavitaria, hoy se me vuelve deficitaria. ¿Por qué? Porque bajan exportaciones y suben importaciones. ¿Qué pasó en B? Disminuyeron importaciones, la flecha azul, y aumentaron exportaciones, la flecha negra. Y la balanza comercial se volvió superavitaria. Es decir, ahí el solo mercado, el movimiento de bienes, genera un equilibrio automático. Las economías van pasando de deficitarias a superavitarias. Pasado mañana va a ocurrir en B lo que ocurrió en A. Y vuelve y juega. Ese se conoció como un mecanismo de equilibrio externo de carácter automático. Es un mecanismo que de pronto hasta mediados del siglo pasado se daba en las economías del mundo, cuando existió un patrón monetario que se llamó el patrón oro. Ya hoy eso no existe, es historia, no digo historia patria, historia económica mundial. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Por qué
de aquí surge la idea de eso que se llama, que ustedes van a conocer como la teoría monetarista. Les voy a recomendar 2 profesores. Después de este curso, ustedes van a tener microeconomía y después van a tener macroeconomía. Vean microeconomía y macroeconomía con un profesor que se llama Pedro Nel Páez. Él le da mucha formulación matemática a esto, pero la matemática es muy sencilla y ustedes lo saben. Véanlo con él o véanlo con Luis Eduardo Amador, ustedes que son del diurno. A Sebastián le tocó con el único profesor que está en la noche, que se llama Sergio Beltrán. Entonces, todo esto lo van a ver con ellos. ¿Y con usted? No, yo no dicto macro en la, ya no dicto macro en la ESA. Pero sí la 1. Sí, micro sí, pero las dicto en la noche, acuérdense. Muy bien. Entonces, esto que yo les voy a mostrar se conoce como la teoría cuantitativa del dinero. Y esa teoría cuantitativa del dinero está dada por esto que voy a llamar una igualdad macroeconómica. ¿Qué es una igualdad macroeconómica? Que lo que está en el lado derecho de la ecuación tiene que ser igual a lo que vale el lado izquierdo de la ecuación. O lo izquierdo es igual a la derecha o lo derecho es igual a la izquierda. Esto se llama la ecuación cuantitativa del dinero. Y la ecuación cuantitativa del dinero permite explicar la teoría cuantitativa del dinero, que es la base de la teoría monetarista hoy en día. Entonces ahí vemos una M, una V o B, vemos que eso es igual a una P que tengo ahí y hay una Y que tengo ahí. Entonces ya les expliqué qué es M. M es la oferta monetaria en una economía. Es la cantidad de dinero que hay en una economía. ¿Qué es B? Se conoce como velocidad de transacción del dinero. ¿Qué quiere decir eso? El dinero es una mercancía o un bien que no se consume cuando se gasta, sino que permanece. O no se gasta cuando se consume, como no importa. Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo compro un dulce, yo consumo el dulce y se acabó. Compro una prenda, la uso y después de un tiempo se acabó. Pero el dinero permaneció, porque el dinero que yo le pagué a quien me vendió el dulce, ¿el que hizo? Lo recirculó, comprando materias primas, ese que lo recibió lo recirculó comprando otras cosas, ese lo recirculó comprando otras cosas. Es decir, el dinero se mueve en la economía. Eso se conoce como la velocidad de circulación del dinero. Y esa es una variable macroeconómica que miden aproximadamente quienes manejan la política monetaria de una economía. Entonces aquí el Banco de la República, que es quien ejecuta la política monetaria de la Junta Directiva, tiene más o menos un cálculo exacto, no, porque en economía no hay nada exacto, que le dice que un peso o una unidad monetaria en Colombia circula determinadas veces en un periodo de tiempo para adquirir bienes y servicios. Eso se llama la velocidad de circulación del dinero. Hasta ahí espero que esté claro. Luego tenemos la otra parte de la ecuación. P, es decir, nivel de precios. O llámenlo inflación, no importa. Nivel de precios. Y Y es una variable que se llama producción o producto de la economía. Es la producción que genera una economía. Entendidas esas 4 variables, vamos a explicar un poco
cómo funciona esta teoría monetarista, Joan Sebastián y todos. Entonces, aquí vamos a partir, ustedes verán cuando vean microeconomía, que es la primera que van a ver, yo tal vez no se los señalé. Resulta que la economía, para explicarse y comprenderse, yo creo que yo les dije a ustedes que la economía es una ciencia y como cualquier ciencia, utiliza unos modelos y necesita comprobación. Entonces, y los modelos son simplificaciones de la realidad. Así como cuando nosotros de muchachos jugábamos con carritos. Ustedes debieron haber jugado con el carrito de Juan Pablo Montoya, que era azul o rojo. Ese no es un carro de fórmula, pero nos da una idea de lo que es. Esos son los modelos económicos, y los modelos económicos que permiten explicar las cosas. Tienen muchísimas simplificaciones y hay unos supuestos que casi siempre están dados. Entonces voy a comprender este modelo para que calculemos. Entonces ya sabemos que esto es la velocidad de circulación del dinero. Ojo, esta velocidad de circulación del dinero es, en macroeconomía, ustedes espero que vuelvan a ver esto. Aquí la asumimos como dada, es decir, que esto es tanto. Listo, digamos que la velocidad de circulación del dinero es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que es 3. Quiere decir que una unidad monetaria circula 3 veces haciendo transacciones en una economía. Digamos que el nivel de precios es 1, es decir, no hay inflación. Y digamos que la producción de la economía es 100 o 1000, es 100, para que entendamos, para que hagamos el cálculo sencillito. La producción de la economía, producto o ingreso en la economía, vamos a ver más adelante cómo es 100. Entonces, aquí yo necesito saber cuál es la variable que no tengo, que desconozco. La variable es la oferta monetaria. Ahora ustedes me van a decir ¿yo cómo resuelvo eso? ¿Esto es igual a qué? Yo quiero calcular M. ¿Cómo lo calculo? A ver, acabamos de salir del bachillerato. ¿Cómo calculo esa incógnita? ¿Cómo resuelvo esa incógnita? Se despeja. Listo, ¿cómo la despejo? Gracias. ¿Cómo la despejo? Díganme qué escribo. Multiplico 1 por 100 daría 100. Y como la velocidad Yo no está tengo valores, multiplicando. olvídate de los valores, olvídate de los valores. Ok, entonces sería ¿Cómo 1 resuelvo por este? 100. ¿Cómo? Sería 1 por 100, sería 100, y luego sería 100 dividido en 3. Es decir, Y sobre B, ¿cierto? Listo. O Y sobre B. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto da? ¿Es igual a P? ¿Es igual a qué? Da 33,333. Listo, da 33. Muy bien. ¿Cuánto es la oferta monetaria que debía haber en la economía? Según esto que ustedes acaban de decirme. ¿Cuánto es la oferta monetaria, Juan Pablo? A ver. Me gusta más que me hablen a que me escriban. Profe, intuyo que es P. No, ¿cuánto es la oferta monetaria que debía haber? P por Y, tu compañera dijo 1 por 100 da 100. Yo simplemente estoy resolviendo esta incógnita. Aquí tengo esto y tengo esto. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que requiere la economía? ¿Qué resultado me dio? ¿Qué resultado nos dio? 33.3. La tercera parte. 33.3.
Muy bien. La tercera parte. 33.3. Entonces, si yo pongo aquí 33.3 por 3, ¿cuánto me da? Me da 1 por 100, 100. Es decir, está la igualdad macroeconómica. Bien. Ahora quiero que veamos esto. Resulta que la autoridad monetaria, por cálculos errados, porque variaron o se modificaron algunas variables de la economía que no previeron, que fueron intempestivas, tiene una oferta monetaria de 40. ¿Qué pasa en la economía? Ofrecen 40. ¿Qué pasa en la economía? ¿Qué pasó aquí con esta igualdad? Pues dejaría de ser igualdad. Sí, María Fernanda, dejaría de ser igualdad. ¿Por qué? Porque a un lado de la ecuación tenemos 120 y al otro lado de la ecuación tenemos 100. Qué pena robarles un minuto. Bueno, qué vergüenza. Entonces, no nos da igualdad porque aquí mide 100, aquí en un lado tenemos 120 y en el otro lado tenemos 100. Entonces aquí hay una cosa que dijimos que era constante. ¿Qué dijimos en la otra parte de la ecuación que era constante? Esto es constante. Es decir, es la producción de la economía. Y si esto es constante, y este lo variamos, ¿cuál nos queda por variar? ¿Cuál de esos nos queda por variar? ¿O cuál tendría que variar? El nivel de precios. Precios. Entonces esto ahora ya dejaría de ser 1 y sería 1, voy a correrlo, 1.20. 1.20% nos da 120. Quiere decir que la inflación subió un 20%, como consecuencia de que la oferta monetaria subió un 20%. Esto es la ecuación cuantitativa que explica la teoría cuantitativa del dinero, que dice que la inflación es consecuencia de un fenómeno monetario. Es decir, que si hay más dinero del que la economía necesita,
va a presentarse inflación. Eso surgió aquí. Esbozos de esa teoría que se ha ido ampliando. Yo sé que ustedes van a volverse a encontrar con esto en macroeconomía. Esta es una teoría. Las teorías tienen defensores y detractores. Para muchos la inflación tiene que ver algo con la cantidad de dinero. Ustedes verán en macroeconomía que la inflación en el corto plazo estimula la producción. No, aquí no es el escenario para explicarles cómo, pero allá lo verán y espero que recuerden esto que les estoy mencionando. ¿Qué más les quería comentar? Eso, entonces, hay alguna... Entonces, espero que hayamos entendido cómo se dio ese equilibrio automático de la balanza de pagos y qué generó ese equilibrio automático de la balanza de pagos, que fue la inflación que se generó al interior de las economías que tenían balanzas comerciales favorables. ¿Inquietudes? Y ahí de refilón les conté y los introduje en la teoría monetarista, explicándoles la ecuación cuantitativa del dinero. Esa ecuación cuantitativa del dinero, si ustedes miran la historia o si miran, de pronto buscan, fue un clérigo, Nicolás de Oresmes, fue el que más o menos vino a esbozar y es el que lo llaman el padre del monetarismo, pues hacia la antigüedad. Entonces, ¿está claro? Sí, profe, es que no alcancé a entenderle qué es lo que significaba como tal Y cuando estamos hablando de... A ver, Juan Pablo. Al lado de nivel de precio. Ya sé. Y es esto. Y es igual a PIB. PIB es igual a producción de una economía. PIB quiere decir Producto Interno Bruto. Usted va a ver cuando vea macroeconomía que y siempre está Y, identifíquela como ingreso. Y el ingreso en una economía es igual al producto de la economía. Lo que produce la economía es lo que recibe la economía. Y en la próxima teoría económica vamos a meternos a un modelo que nos explica esto, que Y es igual a P. Es igual a la producción de la economía. Inquietudes, por favor. Profe, yo tenía una inquietud y era con respecto, bueno, cuando nos estabas explicando sobre la cámara, ¿era con respecto a qué, María Fernanda? Yo te dije que estoy desde el celular y me queda difícil prender la cámara. Bueno, te iba a preguntar por qué cuando, bueno, hay una mayor exportación se sube el dinero, o sea, los precios suben. ¿Por qué en una mayor exportación se sube el dinero? Para este modelo, porque aumentó la oferta monetaria. En la economía que nosotros vivimos no tiene nada que ver con este modelo. Es diferente, María Fernanda. Ok, profe. Porque hoy no existe un patrón monetario, sino que existen unas divisas y esas divisas se mueven en un mercado interno que se llama mercado de divisas. Y eso tiene unos efectos diferentes. Muy bien. Entonces, ¿aquí por qué subieron los precios? Porque aumentó la oferta monetaria. La oferta monetaria era el metal.
¿Inquietudes? Profe, yo tengo otra pregunta. El profe nos decía ahorita que la Y es una constante, pero... En este modelo, María Fernanda, en este modelo, es sí. una, para este modelo que yo tengo aquí, es una constante. Es Y decir, es sí puede todo variar menos 100. constante. ¿Perdón? Ok. Sí puede variar ese número 100. Pues claro que varía, es que no es que puede, es que tiene que variar. Y de Listo, hecho todos los años varía. Es el PIB que tú oyes hablar todos los días. Pues la pandemia hizo que el PIB de Colombia decreciera un 7, un 10, no sé cuánto por ciento, que en otros países decreció un 12%. Si antes producíamos 100 y decreció un 10%, no estamos produciendo sino 90. O si creció un 10%, estamos produciendo ahora 110. Ese es simplemente para comprender el modelo. Por eso les dije, en la economía ustedes encontrarán que para comprender los fenómenos se echa mano de modelos, que son simplificaciones de la realidad. Aquí hay una simplificación absoluta. Yo estoy partiendo de que la velocidad de circulación del dinero es 3, no sé cuánto sea, puede ser 5, puede ser 2. Y hay factores que hacen que se acelere y hay factores que hacen que se desacelere. Entonces la producción puse 100, puede ser. Y todos los años se modifican las producciones de los países por varias razones, o por 2 razones básicamente. Sí. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Profe, digamos la ecuación que su merced tiene en la pizarra, busque ecuación cuantitativa del dinero y hay una que es nueva, que es modificada. ¿Y cómo está? Coloca MP es igual a G por R, que sería tipo de interés, por Sí. inflación, que sería pi. Y ya ahí se multiplicaría por la renta permanente. Sí, pero ese es para otro cálculo. Ah, ok, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna, Juan Pablo? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, no, profe, es que usted comentaba que en este sistema que nos presenta en este momento, al vender mucho, o bueno, al vender, había bastante flujo de dinero, de metal, entonces ese producto terminaba era encareciéndose. Sí. Entonces es más o menos, o sea, se me vino la idea, porque es un tema que me gusta, digamos, el de los tenis. Entonces, por ejemplo, Alemania, Francia y Estados Unidos, ahí es donde se producía Adidas, Nike, Puma, Kelme, y terminaron produciendo en otro lado. Ellos son los que importan, así sean los dueños de las marcas, son los que importan ese producto para sus países, pero ya no los producen. Ya Estados Unidos no produce Nike ni Adidas, pues como todo se hace en China, pero es más o menos lo que se producía para este sistema económico, que al tener mucho recaudo terminaba produciéndose ese mismo producto en otro lado. A ver, Juan Pablo, el esquema, este que le estoy mostrando, en el fondo no cambia. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, la producción busca, lo que ustedes verán el próximo semestre, lo primero que les va a explicar el profesor cuando vean microeconomía, es que los productores buscan producir de la forma más eficientemente posible, que es producir eficientemente. Obtener, ya voy con usted, Sebastián, obtener la máxima cantidad posible de bienes y servicios con una determinada dotación de factores. Es decir, con los factores que yo tengo, que es lo máximo que puedo obtener. Esto es una producción eficiente. Y segundo, generar esa producción al costo de producción más bajo posible.
Los costos de producción básicamente son, digamos que 3. ¿Qué es la remuneración a los factores de producción? Entonces, ¿cuáles son? El costo del trabajo físico e intelectual, el costo del capital y el costo de las materias primas. Es decir, el costo de mis insumos, y yo insumos meto muchas cosas, no es solo lo que le compré a usted, no solo lo que le compré a otro. Yo tengo un capital que pongo en esa actividad y espero que ese capital me genere una utilidad. Ese es mi costo. Entonces, todas las empresas en el mundo, nadie crea una empresa, estamos en un sistema que se llama capitalista. Lo vamos a ver en adelante. Usted no produce pan. Usted le importa un comino que frente a usted la gente se esté muriendo de hambre. Usted produce pan siempre y cuando la producción de ese pan obviamente le satisface la necesidad al otro, le genere a usted beneficios. El resto, NPP, va a producir usted nada. El concepto de beneficencia no existe en el capitalismo. Usted se arriesga para montar un negocio porque espera obtener un beneficio. Usted arriesgó su capital, su tiempo y espera recibir algo a cambio. Ese es el capitalismo. Y así es como funciona. Entonces, todas las empresas buscan producir al menor costo posible. ¿Qué ocurre con esas transnacionales? Ahí se deja de lado el patrioterismo, el nacionalismo, llámelo como quiera. Pero si yo en mi casa produzco a 20 y en la casa de enseguida puedo producir a 18, pues me voy para la casa de enseguida donde produzco a 18. Eso es básicamente lo que hacen todas las economías del mundo. Hace 25 años o 30 años, todas se fueron para China, porque era la más barata. Hoy no están en China, están en Bangladesh, están en todos esos países asiáticos, porque los costos, el costo más representativo de producción de un bien es el trabajo. O sea, es más barato producir porque no hay leyes laborales que se exijan que se cumplan. Entonces, o no hay leyes laborales o las que hay no son tan estrictas que se exijan que se cumplan. El mayor violador de derechos de trabajo se llama China. Y vaya, dígale a ver algo. Entonces, todos los productores alemanes, lo que usted dice, listo. ¿Para dónde se fueron? Inicialmente para China, ahora están ¿dónde? En Bangladesh, en Vietnam, en Birmania o Myanmar, en Laos, en todos esos países. En Centroamérica están los estadounidenses, Salvador, Guatemala, parte en México. Entonces, para allá se van. ¿Listo? Eso no quiere decir, entonces, hay una cosa que ustedes verán más adelante que se llama el Producto Interno y el Producto Nacional. Eso ya es tema de otra cosa. Pero yo como productor voy donde me cueste más barato producir. Las consideraciones morales de pobreza y de todo tipo de cosas no existen en el capitalismo. Para eso existirían los estados, que es que se encargan que si yo tengo muchísimas utilidades, no esté mal que yo tenga muchísimas utilidades. Está mal que yo pague poquitos impuestos. Entonces eso viene es por otro lado. Ese es un poco el cuento. Entonces todos, el día que en los Estados Unidos o en Alemania el costo del trabajo sea más bajo que el costo del trabajo en los países asiáticos o en los países, todavía no han descubierto África para meter eso, o en los países centroamericanos, pues se volverá ya. Entonces el anterior presidente de Estados Unidos pretendía hacer nuevamente América grande y que las empresas fabricantes de vehículos contrataran en Estados Unidos. No, es que la economía es tosuda. Si a mí me cuesta 20, ¿a cuánto de que voy a pagar 30? Simplemente.
Y si me voy a pagar 30, el costo es más alto, entonces el precio tiene que ser más alto y eso afecta quiénes me van a comprar. Así es la verdad, monda y lironda. Pero el hecho de que ahora que todos buscan producir y exportar, sí, todos. Y ustedes se van, cuando vea macroeconomía, se va a encontrar con que ahí sí, como dice el cuento, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y una balanza comercial desfavorable per se no es mala. Como una balanza comercial favorable per se tampoco es que sea la panacea. Porque hay mecanismos que son automáticos, que buscan eso y que no se sustrae a esto. Que ya lo verán ustedes en macroeconomía cuando comprendan un poco mejor eso. No sé si lo confundí o le aclaré las cosas, Juan Pablo. Claro, profesor, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra inquietud? Así es, eso era demagogia, él sabía que eso no se podía dar. Y pues como usted sabe que aquí hay una cosa es cierta, el concejal está, usted sabe que los electores nos gusta, como a todos, que nos calienten el oído y nos gusta escuchar cosas. Y los políticos saben que a los electores no los consiguen sino ofreciéndoles cosas. Esa es una pelotera, que es una guerra, o no una guerra, es una pelea que hay siempre, y pues eso se llama la teoría de la elección pública. Entonces ellos me ofrecen y yo voto por él. Y obviamente pues casi nunca se puede cumplir eso, Franklin, Roberto. Entonces es eso. Ustedes, miren, dentro de poco, simplemente los quiero invitar, Pablo, Franklin, un segundo, unos minutos, o un minuto. Vamos a empezar una campaña presidencial. Y ustedes, dependiendo del auditorio que yo tenga, voy a hablar lo que a ese auditorio le gusta escuchar. Todos, de todos los colores, de todos los pelambres. Porque el político profesional está a la casa del voto. Quisiera estar equivocado, pero el político, ¿cómo se mantiene? Con los votos. Que les cuesten mucho, que les cuesten poco, no importa. Pero el político está a la casa de voto para sostenerse como político. Que detrás venga el altruismo y es que yo quiero, como todos, quiero sacrificarme por el país, como dicen los militares, es que yo tengo derechos porque es que yo me sacrifiqué por el país. Puro cuento, es una profesión que les gustó, como la que me gusta a mí, y les saco gusto, y ellos les sacan gusto, y no veo por qué les tenemos que dar condiciones especiales a los militares o a todos esos que tienen esas condiciones especiales. No, no es sacrificio por el país, es que este es mi modus vivendi. Los que toda la vida han vivido del presupuesto, los que toda la vida han vivido de los cargos públicos, porque de vaina les tocó, lo heredaron o sus papás fueron, pero nada, su necesidad los llevó a eso y de ahí para ahí usted construye todo el discurso político a quien se lo quiera construir. Entonces, el señor Trump consiguió las más altas votaciones en la primera vez, las logró en los estados más deprimidos, en los estados fabricantes de vehículos, que está otra vez Detroit, asustan, es una ciudad fantasma, porque lo que él quiso hacer nunca se puso a hacer. General Motors dice, pero yo por qué carajos tengo que pagar aquí a $25 la hora cuando yo puedo pagar esos $25 por un día de trabajo en México o en Brasil o en otro lado. Eso es sencillo, eso no es de ideología. Cuento, claro, cuento. A ver, Franklin, sigue usted. No, pues yo le quería decir que efectivamente lo que en este país o en varios países, lo que efectivamente lo que genera ese perjuicio económico es la mala praxis de esos políticos, porque efectivamente la gente tiene buena memoria para olvidar las cosas y cada 4 años juegan con las mismas necesidades,
pero a veces también hay políticos, y lo digo en mi caso personal, que cuando yo hice campaña al Consejo prometí algunas cosas, o no deseamos prometer, sino queríamos hacer muchas cosas, pero cuando uno llega y se estrella con un plan de desarrollo, con un presupuesto, con una serie de funciones que incluso ni se lo permiten, es donde uno se da cuenta de que cambiaron las cosas. Y es ahí donde uno también tiene que revisar y decir, oiga, y si no puedo hacerlas, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a llegar después? Entonces es ahí donde empiezan a generar a verse las malas praxis y es ahí donde empieza a generarse lo que su merced hablaba en la clase pasada, que la escuché que días, de que se empiezan a generar es un llenamiento de arcas de algunos mandatarios, pero ya pensando en un bien personal, ya olvidan el bien común y es ahí donde empieza el tema de mentirle a la gente de lo que justamente su merced está hablando. Yo espero, gracias, yo dudo que un político pueda ofrecer el 10%, pueda cumplir el 10% de lo que ofreció en una campaña. Porque lo que dice su compañero, hay un plan de desarrollo que simplemente el Consejo lo tiene que aprobar o improbar. Hay unas políticas que ya están trazadas que no se pueden modificar. Entonces a mí, por ejemplo, me da tanta risa cuando hay tantos políticos promiseros, tantos que dicen yo voy a hacer, yo de una vez les advierto, no sé si ya me catalogaron en la derecha o en el centro o en la izquierda, que no sé si algún día yo pude haber sido, sí, creo que sí. Y es que uno ofrece, que es que voy a dar, que voy a dar, que voy a dar. Todo lo que se gasta necesita un ingreso. Entonces, a mí simplemente ya no lo escucho porque sé que es el mayor fracaso. Yo aquí en Bogotá hay un muchacho que debe tener 21 o 22 años que no sé de qué sector, de qué parte de Bogotá es, y entonces lo mostraron como el paradigma, y voy a hacer y voy a cambiar las conductas. Paja, porque él tiene que llegar y seguramente ya se acomodó, ya sabe que se tiene que acomodar, porque las administraciones, para tener eso que se llama gobernabilidad, tienen que repartir el ponqué, y el ponqué, repartir el ponqué es, él tiene un presupuesto en un poco de áreas y se reparte y todo ese tipo de cosas. Y entonces, si yo quiero que mi plan de desarrollo me lo aprueben, tengo que darle, ahora llaman a eso, ¿cómo es? Mermelada. Antes le daban más cargos burocráticos, no es que ahora no los den, entonces ahora los disfrazan de ¿cómo se llama? De meritocracia, y entonces aparece el SCN, no sé qué cosa, que está ofreciendo 1.700 y pico de empleos, y que se calcule cuánto cobran por yo presentarme en eso. ¿Cuánto le cobran a quienes se meten al servicio civil a buscar a ver si los contratan en alguna vaina después de que ingenuamente ofrecen unos impuestos y ofrecen que pase hojas de vida? Creo que el ingresar a esa página que están ofreciendo en televisión debe costar como 70 o 80 mil pesos para tener derecho a enviar eso. Y ya eso normalmente está direccionado como todas las licitaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Eso cómo se llama? Yo no sé. Entonces, la industria automotriz de Detroit, de la importación de... Sí, eso era lo que quería el señor Trump, Juan Pablo. Entonces, eso es muy difícil, porque lo que digo es que si lo hubiese logrado, tienen una camisa de fuerza y no pueden hacer eso. La única forma como lo pudieran hacer es, ¿quién puede hacer en este momento lo que se le da la gana? El señor Vladimir Putin, el señor Xi Jinping, el señor vecino de nosotros, Nicolás Maduro, el señor Ortega de Nicaragua, no sé si Díaz, Alberto Fernández de Cuba, no me recuerdo cómo se llama, creo que el primer apellido es Díaz. Díaz Camero. Listo, Díaz Camero, gracias.
Y no creo que él lo pueda hacer porque hay, independientemente de lo que sea en Cuba, así la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, que es como se llama, ahí tiene una especie de pesos y contrapesos. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Lo que está pretendiendo en este momento en el país es que cooptaron todas las IAs, compraron o cooptaron el Congreso. Entonces, sí, listo. Entonces, yo tengo al fiscal y el fiscal sabe a quién le camino porque me puede hacer contrapeso para mi nené cuando vaya a ser candidato presidencial en un año, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes pueden hacer eso? Yo no sé si el término sepa qué va malo, autócratas. Eso se llama mesías. Mesías que salvan los países. Y entonces el señor fue un mesías, el otro es otro mesías, el señor Putin cooptó la asamblea, allá se llama la Duma, cooptó el aparato judicial, el aparato electoral, el señor Lukashenko en la otra cooptó lo mismo, el señor Ortega cooptó lo mismo, el señor Maduro cooptó lo mismo, el señor Xi Jinping cooptó lo mismo, y eso se llaman, anteriormente los llamábamos dictadores, accedían al poder por la fuerza, ahora son autócratas, y son todo menos democracias. Entonces, mañana el uno dice, quiero hacer esto, y se hizo, porque no tiene ni pesos ni contrapesos. Eso es, y eso es lo que en mi sentir nos está ocurriendo en Colombia. Y en mi sentir está ocurriendo desde 2000 y pico, cuando maladamente a alguien se le ocurrió que había que modificar un articulito y compraron a quienes podían modificar ese articulito. Es una historia que ustedes ya conocen de sobra. En las sociedades existen pesos y contrapesos. En las sociedades existen partidos políticos fuertes, que de vez en cuando aparezcan mesías, como en Estados Unidos con los republicanos, pero siempre se necesitan, y los países europeos con su sistema parlamentario, hay dos partidos, o tres, o cuatro, o cinco, y no digo que negocian, sí, para poder acceder al poder. Y ya. Y hay pesos y contrapesos. La diferencia que ellos tienen es que no se matan, ni considero a mi contrincante, a mí como mi enemigo al que tengo que matar, que es lo que a nosotros nos pasa. Es mi contrincante, mi opositor, no mi enemigo. Ellos no se matan. Lo que pasó en enero en los Estados Unidos fue consecuencia de alguien que se consideró un mesías, e infortunadamente todavía creemos en mesías, ¿sí? En esos líderes infalibles, y aquí pues el 50% del país, o un gran porcentaje, cree en ese mesías, el otro 50% cree en ese otro, bueno, un porcentaje grande de unos mesías, creen en unos de los dos mesías que tenemos, que va a ser la polarización que tendremos infortunadamente para el próximo año por esta época. Joan Sebastián iba a decir algo, nos estamos saliendo, nos quedan 20 minutos para terminar con el proteccionismo. El miércoles hablamos de la fisiocracia, y el parcial va hasta la fisiocracia. ¿Qué iba a decir Joan Sebastián? Sí, profe, bueno, tenía ya una inquietud con respecto a lo que podría haber hecho el presidente o el expresidente Trump, pues con el fin de atraer nuevamente a las empresas nacionales, o a las empresas estadounidenses que volvieran nuevamente a producir ahí mismo. ¿Qué tan posible hubiese sido si el gobierno federal, si el gobierno hubiese dado estímulos, hubiese dado dinero para, no sé si a eso se le puede llamar subvenciones,
a las empresas americanas para que puedan venir a producir y de esa manera sí les fuera rentable. De esa manera sí les fuera rentable. Listo, ya le entendí su inquietud. Johan, mire, hace un rato dije lo siguiente. Lo vuelvo a repetir con otras palabras, no hay almuerzo gratis. Cuando usted va al frente de su oficina y se va a almorzar, usted tiene que tener los ingresos para ese almuerzo. Entonces, claro, para sostenerlos, sería una cosa que usted llama subvenciones. Y las subvenciones no resultan sino de los impuestos que recauda el Estado. Entonces, eso es un barril sin fondo, que nunca tendría acabadero. ¿Por qué? Porque iría contra lo mismo que el capitalismo pregona. Sería cíclico, ¿no? Porque mejoraría los indicadores disminuiría el desempleo. Listo, entonces ese es solo un sector de esa actividad económica. Sí. Y los otros también, ¿de dónde sacan? ¿Y los otros cómo harían? También tendría el Estado que darles. Entonces eso es algo de nunca acabar. Por eso, ese algo de nunca acabar se supone que lo corrige el mercado. Que el mercado es injusto, que hay que corregir las fallas del mercado, hay que corregir las fallas del mercado. ¿Y quién las corrige? El Estado. ¿Cómo? Redistribuyendo bien ese ingreso de esa economía. ¿Y cómo se redistribuye? Que el que más reciba, más contribuya, para que el que menos reciba algún día puede aumentar y mejorar, iguale oportunidades, que esa es la base de la teoría, tributaria, que no es otra cosa que la función del Estado. Pero el problema es que volvemos a lo que nos dice su compañero concejal. En el consejo, cualquier cosa, doctor, corríjame, es negociada. Si la oposición va a presentar un proyecto que a la administración no le interesa, pues él tiene que hacer como le interese a la administración. ¿O no, Roberto? Venga, yo cedo aquí, usted cede aquí. Si usted me ayuda aquí, yo sé que usted trae otras cosas, venga y yo le ayudo aquí. Así es, ese es como dice el cuento, como cuando uno va donde el odontólogo. Uno lo sientan en el potro ese de suplicio y uno escucha la fresa y lo único que hace es estira la mano y le dice, doctor, hagámonos pasito. Es una vaina que se llama negociación. Así es. Aquí y en todas partes. Así es. Y en todas partes. Y el sistema capitalista es así. Y con toda seguridad, yo me imagino que yo jamás pues podría haber estado en el Consejo de Estado de cómo negocian en Cuba, que además no se reúnen sino 2 o 3 veces esporádicamente en el año. En los sistemas que llamamos democráticos, pues están reunidos así sea poquito, 9 meses y les pagamos por 12 o por más de 12, no importa, pero pues ese es, como diría alguna vez un político, ese es el costo de la democracia, que pues los pagamos los que pagamos impuestos. Todo es negociable, todo eso se negocia. Entonces, si yo no le garantizo a la administración que le voy a ayudar a sacar su proyecto, jamás me va a ayudar a sacar un proyecto. Entonces, esa es una de negociación. Hagámonos pasito. Ustedes lo eligieron por esto, muestre a ver cómo hacemos de a poquito, pero ya, eso es. Así es como funciona aquí y en cualquier lugar del mundo la democracia. Entonces, si yo quiero hacer lo que a mí se me ocurre, ¿por qué desaparecieron los sistemas socialistas? Porque los sistemas socialistas arrancaron con dictaduras y se agotaron, simplemente agotadas. La dictadura de Pinochet tumbó y puso lo que él quiso porque tenía el respaldo de los militares. Y cooptó al Congreso, y entonces ya el Congreso, y después ya él hizo que se aprobara una constitución donde lo dejaran incólume y que no le pasara nada hasta que a alguien se le ocurrió. Y esa es la que están reformando. Desde el día que se acabe, que los venezolanos se cansen y vayan o no vayan, o igual, ya llevamos 20 años con el régimen chavista,
Listo, yo no sé si es bueno, regular o malo. Lo único que sé es que la información que recibimos de allá es que es terrible. Obvio, la información que recibimos de allá es sesgada. ¿Quiénes nos la dan? Las agencias internacionales que pues no creen en ese sistema político. Lo último que podemos tener es que algo podemos tener de informaciones de países que supuestamente son un poco alejados, como los europeos, pero igual lo ven diferente. Yo si me pongo a ver Russia Today, pues me van a mostrar como si fuera Telesur lo que es Venezuela, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy difícil. Pues todo depende de cómo sea, pero igual nadie puede hacer todo lo que ofrece, excepto que sea un autócrata que tiene el poder absoluto sobre todos los organismos de esas sociedades. China, el de Corea del Norte, Ortega, Putin, esos están buscando los de Birmania y ya, listo. Los de Birmania ya van a completar 2 meses y les importa un comino lo que las agencias internacionales muestren. ¡Ah, se murieron 90! Entonces nos rasgamos las vestiduras en el resto del mundo y los tipos saben que es la inmediatez de los medios de comunicación. Y el día de mañana, si los países occidentales quisieran hacer algo, ya les debieran haber cortado los flujos de capitales. Ya les debieran haber bloqueado, como le bloquearon a Irán, las cosas. Y ya. Es simplemente una vaina que se llama voluntad política. Es decir, se llama negocios. Y muchos tienen negocios allá y no les conviene, y de pronto les convenía que estuvieran esos militares y ya listo, así es. Sí, tristemente son las cosas. Roberto, ¿qué iba a decir? No, justamente yendo al tema, estaba pues como generando un análisis acerca de las mismas lecturas de Platón, cuando él decía que el verdadero arte del político es cuidar el bien particular y no el común. Y justamente él hablaba de que, pues, que la democracia en la que estamos hoy en día, pues para Platón justamente era injusta, porque las personas que no estaban preparadas eran las que no cuidaban el Estado. Y creo que eso es la mala praxis de lo que pasa hoy en día. Entonces, pues no se sabría si es la oligarquía o la democracia mejor aún en estos tiempos. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya nos fuimos por las ramas y esto es mucho tilín tilín y nada de paletas. Entonces, ¿qué pasó con... ¿qué ocurrió? En todo ese periodo vamos a hablar de una transición que se da entre el proteccionismo, que es la característica del mercantilismo, y el librecambismo. Entonces, fíjense ustedes qué fue lo que pasó. Esos mecanismos mercantilistas que teóricamente favorecían a algunos, es decir, lo que es bueno para mí no es bueno para todos. ¿Por qué? Porque en el mercantilismo yo gano a costa del otro. No es un gana-gana, es una gana, uno gana y otro pierde. El que tiene balanza comercial favorable implica que otro tiene balanza comercial desfavorable. Entonces, cuando todos comenzaron a utilizar las mismas medidas proteccionistas, es decir, eso lo que hizo fue estimular. En vez de estimular la expansión de las producciones, lo que hizo fue desestimular. Es decir, fue una disminución simultánea de importaciones que llevó a una disminución simultánea de exportaciones. Entonces, si usted no deja que yo le venda, yo no voy a dejar que usted me compre. Yo no le voy a comprar. Si usted no deja que yo le venda, yo no le voy a comprar. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que disminuyó el bienestar, porque al haber menos producción en todos los países, el bienestar de todos iba a disminuir.
Entonces, no era, seguramente al comienzo fue ventajosa para algunos, pero llegó el momento en que dejó de ser ventajosa para todos. Y eso hizo que los países comenzaran a utilizar otros mecanismos. Y esos países, entonces, así como hubo algunos que se favorecieron del proteccionismo, es decir, que lo utilizaron de alguna manera, digámoslo, en forma adecuada, otros no. Entonces, ese proteccionismo de proteger la industria local, yo les mencioné, no sé si fue en este curso, que el proteccionismo tiene unas cosas que se llama la protección de la industria naciente, la protección de la industria naciente, la protección del empleo local, pero hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Unos se beneficiaron. Entonces, ese proteccionismo, así como el proteccionismo, me puede hacer fuerte. El proteccionismo me hace daño. Unos crecieron y otros se hicieron daño. ¿Y quién creció? ¿Quién desarrolló su industria textil? Inglaterra. Y ahí comienza el poder de Inglaterra en los mares, y es un imperio que dura 100 y pico de años. Aprovechó el proteccionismo. Entonces desarrollaron ventajas, y ahí es donde aparece en que si yo tengo mucho que ofrecer, a mí me sirve que haya libertades de comercio contra otros que no desarrollaron, sobre todo España. Entonces, mecanismos proteccionistas generaron perjuicios a todos. Unos se aprovecharon, y esos que se aprovecharon dieron paso a otras formas de hacer comercio, en el cual, oiga, hagamos comercio que nos beneficie a ambos, no que yo me beneficio y usted se perjudique. Que ese es, digamos, un poco el concepto del librecambismo. Además de lo que les señalé, las inflaciones que se generaron en todas las economías llevaron al traste con el proteccionismo. El próximo miércoles, perdón, yo creo que vamos a empezar un poquito más temprano, por ahí faltando 10, 15 minutos, por favor, y vamos a hablar de la fisiocracia, y hasta ahí dejamos. Gracias por la compañía. Que tengan buena tarde. ¿Alguna inquietud? Gracias, profe. Profe, sí, yo tengo una pregunta con respecto a los quizzes. ¿Sí le registran los dos que presentamos? Si no le dije nada, quiere decir que están los dos que usted presentó. Yo simplemente me refería a los quizzes a las personas a quienes le faltaba uno o dos, nada más. No, profe, es que yo escuché que usted me llamó y dijo, pero ese llega ahorita. Sí, por eso, pero no dije nada más. ¿Usted los presentó? Sí, pero... bueno, listo, ya. Ok. Ok, Sebastián. Profe, y su merced, como para la entrega de la nota, o cuándo sería. ¿La entrega de cuál nota? De las actividades que nosotros hicimos. De las actividades de los quizzes que nosotros hicimos. Creo que ya están subidas. Muchas gracias. Yo ahora reviso, entonces para el jueves las subimos. Profe, perdón, otra pregunta. Disculpa, te interrumpo. Yo no he visto, Sí, Esteban. o a mí no me aparecen notas. No me aparece. O sea, su merced sí me dijo que tengo ambos quizzes, pero no me aparece la nota. Samuel, entonces ahorita la subo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Hasta luego, profesor, que esté bien. Hasta luego, Andrés Felipe. Feliz tarde, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buena tarde. Profe, una pregunta. Profe, yo sí tengo que preguntar algo. Pues respecto a lo que le dije que le envié el correo, no sé ahí si habría algún tipo de excepción o algo. No me comentó. ¿Cuál es el correo?
Yo te envié al correo de la Javeriana la excusa del motivo por el cual no estuve toda la semana como tal, porque antes tenía de un Semana Santa. viaje, sí, ya, yo eso lo tengo en cuenta. No, lo del viaje no, que a mí se me fue el internet de esos 3 días, básicamente. Duré toda esa semana La sin del viaje internet. soy yo, profe. Listo, ok. Es Becky quien me habla. Sí, señor. Sí, Pero, profe. Dixie es la del viaje. Pero yo tenía entendido que usted estaba trabajando. Usted no. ¿Dónde se le fue el internet? ¿En su casa o en el trabajo? En mi casa, es que yo hago teletrabajo, pero entonces en vista de que como no tenía internet, me tocó desplazarme hasta el trabajo también. Entonces ahí yo le comenté pues brevemente el caso de todo lo que surgió en el transcurso de la semana. Bueno, ok. Listo, Becky. Reenvíeme eso, por favor. Profe, yo también Profe, tengo esa respecto a mí, Y entonces ahí, también ¿cómo para la sería para presentación de la organizarnos evaluación. en esto? Día 1. Bueno, profe, yo también tengo esa preguntita. La semana pasada que no pude estar, ¿cómo hacemos entonces para el tema del quiz? Su merced me dirá. ¿Y usted estaba era dónde? ¿En una capacitación también? Sí, señor, yo estaba en una capacitación con el tema con el consejo, realmente. Estábamos en un tema de plan básico de ordenamiento territorial y... Pero eso es para la segunda, y para el primero no lo presentó. No, el primero realmente fue que no lo alcancé a subir, porque su merced ya puso tiempo y bueno, ahí sí no. Le valgo la excusa por lo del plan de desarrollo. Sí. Entonces estábamos en ese tema. Bueno, señor. Ok. Entonces, Profe, qué pena. Yo quería preguntar, era más que todo sobre la, digamos, bueno, si se puede